Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 17 del mes 2 del año 2025. Una mañana especial, como todas, una mañana exclusiva para este día, para diseñarlo y establecer una propia realidad y no la realidad que el mundo nos ofrece. Tenemos la oportunidad de generar nuestra propia realidad y eso se puede lograr desde dentro, desde el alma. Y por eso la única diferencia es que el alma también tiene leyes. Esta semana, hoy y todos los días del transcurso de esta semana vamos a estar estudiando las leyes del alma. Mis patim, en mis leyes. Y por eso hoy vamos a tomar ese tiempo de cómo aplicar esas leyes, para qué sirven y de qué manera pues podemos nosotros integrarla a nuestro diario vivir. Dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida y que para preservar esa vida hay unas leyes, las leyes de la vida eterna, las leyes del alma, que hoy vamos a estudiar, aplicar y vamos a implementar en una nueva forma de vida, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, donde ese nuevo cielo y esa nueva tierra es nuestra mente y también nuestro corazón, para sembrar semillas de paz, de alegría, de gozo, de felicidad. Hay una nube de donde viene toda la información. La diferencia es que en lo terrenal hay una nube que los que aprendieron a acceder a ella se convirtieron en los dueños, pero la nube de gloria no tiene dueño, es de todos, porque el Creador nos la dio al hacernos a su imagen y a su semejanza. Por eso lo único es que tiene leyes, esas leyes que operan en la mente, en el espíritu y también en el cuerpo. Son leyes que se emanan desde dentro hacia afuera, y que cuando vemos afuera alguna cuestión que no funciona es porque el origen del daño es dentro de nosotros. Y por eso en Shemot, en los nombres, que en hebreo se conoce como estos nombres, y fue traducido como Éxodos, cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto, no se refiere a una historia, sino que detrás de esa historia se refiere cuando el alma entra a un cuerpo y aparece el alumbramiento de un nuevo ser, cuando el niño nace, y entonces allí entendemos que en ese niño hay un alma, pero que esa alma está esclava de los deseos del cuerpo. Por eso el niño siempre quiere que le den, porque aún no hay una responsabilidad de decir yo puedo dar. Cuando a los 12 y a los 13 años se establece esa responsabilidad, se cumple el ciclo de 6 porciones semanales que se llama Chobabim. Chobabim se puede traducir como irresponsable, pero es el ciclo de las 6 primeras porciones del libro de Shemot o Éxodos, en las cuales aprendemos a conectar lo humano con lo divino. Y entonces por eso se sale de la esclavitud. Ahora, esas leyes para no volver a ser esclavos, pues esclavo de las deudas. Una persona endeudada no es que está bajo maldición, no es que... Una persona endeudada es que no ha creado lo suficiente para no tener que endeudarse. La sustancia que sostiene la deuda es pensar que no tengo, que no puedo, que no soy dueño ni puedo acceder a esa información de la sabiduría divina, o sea, a esa conexión con la nube. Entonces viene un pensamiento distinto al creer y crear que me hace falta dinero, me hacen falta cosas. Lo único que nos hace falta es aprender a crear. Como estas leyes del creador y de la creación, como esta sustancia tiene leyes, y al desconocerlas, pues dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es esclavo del nivel de falta de formación. Hay unos niveles del alma en los cuales está el nivel de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Bueno, los niveles del esclavo, cuando se habla en la escritura de un esclavo, es que está en ese periodo de formación, y se conoce como el Olam Yesirá, o el mundo de la formación, y por eso, pues son 6, ese mundo de la formación tiene 6 fragmentaciones del amor, y es por eso los 6 años.
cuando nosotros entendemos que en nuestro ser interior hay que reparar la misericordia, el juicio, esa energía que se le coloca a la misericordia y a esa evaluación que hacemos, y eso está en nosotros. Ahora esa persistencia y también pues esa naturaleza humana que ya no es animal, está conectada con los mundos superiores. Allí tenemos 6 pasos, si podemos decirlo, 6 dimensiones o 6 esferas dimensionales que obedecen a 6 días, o en esta ocasión a 6 años. Trabajará un siervo hebreo y el 7º será libre. Cuando vemos las escrituras desde esa sustancia, entonces sabemos que hay una anatomía del alma que quizás está sin reparar, y entonces se manifiesta afuera en una deuda, en un problema de enfermedad biológica, mental, emocional, en cualquiera de una de las áreas. Y cuando ubicamos nosotros en el mundo exterior este tipo de problemas, pues entonces sabemos repararlo en nuestro interior, y por eso todas las cosas para los puros son puras, o todas las cosas nos sirven para bien para los que están en el Señor. Por eso ahora viene una esclava sirviente, donde narran las escrituras ahí en Éxodo capítulo 21, que si hay una esclava, hay una sirviente hebrea, o sea, una esclava hebrea, o sea, en la parte femenina, o una mujer. Ese es el mundo de la creación. El nivel del Neshama, o el nivel del alma, o de los intelectos divinos que se manifiestan en el alma, en el ser interior, pues hay un mundo creativo. Y cuando esa persona es esclava de lo que creó, porque no continuó creando, entonces aparece una sierva, una sirviente hebrea. Allí hay una manera de cómo crear. Si no la opero, si no opero el poder creativo, pues esa alma queda esclava. Y entonces se manifiesta en el mundo exterior una persona especialmente esclava de las deudas. Y por eso, pues es tan incomprensible ese mundo, que no entendemos el por qué nunca podemos pagar una deuda, o nunca se puede acceder a estar libre de deudas, aunque hasta los más ricos o poderosos de la tierra son los más endeudados, porque son esclavos de las cosas, y no pues de la libertad de poderla crear, o de saber que tenemos el poder creativo, o el poder para crearlas. Por eso en la porción del capítulo 21 del verso 11 nos aclara diciendo en el libro de Shemot o Éxodo: si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces podemos llegar a la libertad sin necesidad de tener grandes cantidades de dinero, sino creándolos. Allí nunca nos hará falta nada. Por eso estas leyes que vamos a estudiar hoy y en el transcurso de la semana, es para acceder a esa nube de manera gratuita. Hay muchas personas que quieren tener la información del Wi-Fi, pero una información que sea liberadora, no una información que sea esclavizante, o que se apropien algunos pocos para cobrarles a muchos de esas leyes que están allí, que son de gratis, que no hay necesidad de usar grandes inversiones para que uno se dé cuenta desde la mente, desde el alma, desde el corazón, que también puede acceder a esa información más fidedigna. Y entonces se acaba la competencia de la inteligencia artificial que estamos viendo en este momento, y por eso por nada estoy preocupado. La única preocupación es por estudiar, entender y escudriñar estas leyes del alma, y entender la sustancia de las cosas creadas, para tener una amistad con el Creador. Y es allí donde aparece la salvación. Todas estas frases pues, nos hacen entender en el mundo religioso quién es el Mesías, quién es el Salvador del mundo, y en este caso pues del universo. Esas leyes internas para entender desde la esencia qué es lo que se está manifestando en el mundo exterior, entonces podemos reparar lo que se ve dañado afuera, pero no desde afuera, sino dentro. Cuando hay un daño en el mundo exterior, y hay, por ejemplo, un bloqueo, por ejemplo, ahí encontramos trancones, porque las personas salen a la misma hora y las calles son insuficientes, es porque hay un programa que estoy ejecutando en mí, que establece un sistema
colectivo de pensamientos, sentimientos y palabras. Esas mismas personas usualmente van escuchando la radio, van informándose de noticias no muy positivas. Entonces crea esos trancones emocionales. Y entonces eso se va a ver reflejado cada mañana a la misma hora, la misma cantidad de gente, y entonces pues habrá formas de regularlos, pero si no lo opero desde dentro, siempre me voy a encontrar con estos obstáculos en el mundo exterior, que no son del mundo exterior, sino del mundo interior. Si soy como yo soy, pues se acaban los trancones. Entonces por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe una carta a los Colosenses en el capítulo 1, donde dice, Él es la imagen de Elohim, de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Note, de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando entendemos esto, pues no creamos cosas que generen obstáculos en nosotros, porque no, entonces no serían para Él, de Él y para Él. Serían otras creaciones con imperfecciones, que son las que en el mundo físico las podemos advertir para repararlos en el mundo emocional, en el mundo espiritual, en el mundo energético. Por eso, si deseamos que nos ocurra lo bueno, pero no lo creemos que es posible, pues entonces es porque hay una creencia que está errada, y esa creencia no tiene nada que ver con el mundo exterior, tiene que ver con una palabra que se creyó y traía error, y ahora piensa que es imposible lograr esas cosas que quizás otros ya han logrado. Y pues para eso, para restaurar eso, hay un camino, hay caminos, hay leyes. Y entonces, ¿por qué nos ocurren a nosotros unas cosas que a otros no? ¿O por qué a otros les ocurre cosas que a nosotros no nos ocurren? Precisamente por eso, por aplicar o no aplicar este tipo de leyes, por entenderla. En ocasiones hay muchas personas que las aplican inconscientemente. Por decir algo, hay una ley donde sabemos que todo vibra, que todo se mueve, que todo tiene una frecuencia, que nada está inmóvil, y que si se mueve es porque hay vida, entonces todo tiene vida. Si estoy dentro de ese todo, la pregunta es, ¿en qué frecuencia estoy vibrando? Si me doy cuenta que tengo una frecuencia baja, que vibro bajo, es porque constantemente tengo sentimientos de tristeza, de pobreza, de miseria y de escasez, porque todo está en la mente. Allí hay imágenes conforme a la semejanza. Entonces, si tu mente crea un mundo y ese mundo no discrimina a nadie, todo se mueve por esas leyes. Entonces, sea bueno o sea malo lo que creó, simplemente eso se manifiesta, porque no es bueno ni malo, sino una intención a través de un sentimiento que llega al corazón. Entonces, ese mundo no tiene moral, porque como es arriba es abajo. Quiere decir que yo mismo estoy aplicando un sistema de leyes que funcionan. El problema es que si desconozco cómo son las leyes para que esto funcione bien, entonces por eso malinterpreto la ley del ojo por ojo y diente por diente, que no es otra cosa que la ley de la causa y efecto. Y por eso que como eres en tu mente, así será tu vida. Por eso, si nosotros vemos que hay una frecuencia que vibra bajo, que está más quieto, como por ejemplo un ventilador que no está prendido, allí le podríamos mirar que eso está en estado, la frecuencia que vibra es estado materia. Y entonces, si lo ponemos a vibrar, si lo ponemos a que él gire, esa frecuencia, ese movimiento es más rápido, y ya no podemos ver las astas del ventilador, porque está en una frecuencia elevada, pero tuvo que pasar por una frecuencia media. Y por eso es que a los tibios, porque ni siquiera se da cuenta que está vibrando abajo, ni tampoco no sabe cómo vibra, ahí hay tibieza. Por eso es que los vomita de la boca, no porque sean malos, sino porque tengo que mirar, o estoy vibrando en una frecuencia baja, o voy a vibrar en una frecuencia elevada.
Entonces, estas leyes es para hacer que las frecuencias en las cuales vibramos sean elevadas. Por eso la palabra mispat quiere decir caminos de elevación. De ahí esto misbot, mandamientos o leyes, que en sí no son leyes, que son decretos, que son enunciados o que son sentencias. Y entonces, por eso, al no entender la esencia del hebreo, pues no se malinterpreta lo que allí dice en la instrucción para la vida, y entonces no se aplica de la manera correcta. Todas las cosas que ocupan un espacio en el tiempo vibran. Entonces hay que manifestar la gloria del Todopoderoso haciendo que vibren de una manera elevada, que tengan brillo, que la carne y el espíritu tienen unos linderos de gloria, y hay que superar esos linderos. Por decir algo, si hay tristeza, desánimo, derrota, y yo quiero elevarlo a alegría, gozo y felicidad, tengo que pasar ese punto medio. Ese punto medio es ser coraje, tener ese coraje. Aunque tenga miedo, enfrento el miedo. Aunque soy consciente de que tengo un problema, lo enfrento. Y cuando lo enfrento aparece la presencia divina, porque tengo certeza, seguridad, confianza. Entonces elevo las frecuencias que vibran, y allí en esas frecuencias entonces vibro en la nube de gloria. Y es por eso que, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida y ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y quebradura por quebradura, y quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodos 21, 23. O sea que todo esto no es negativo, ni ir afuera a tratar de reparar algo que, como son leyes del alma, y si se aplican en el mundo material, entonces el alma queda esclava del cuerpo. Entonces, si alguien le saca un ojo, eso sería como una venganza, y ahí se forman las guerras. Entonces no se trata de aplicarlas afuera, se trata de entenderlas dentro, reparar, y ahora sí ir afuera a recibir una consecuencia conforme a lo que repare dentro. Entonces estos mispatín que crean una conciencia, estos caminos de elevación, que crean una conciencia de error o de corregir el error, por eso dice que la paga del pecado es la muerte, porque si continuamos en el error, pues vamos a vivir en el error, y por eso prohíbe el asesinato. Si mato me matan, si robo me roban, por eso prohíbe el robo. No es que lo prohíba, es que lo hace entender que en esa frecuencia que vibra en las nubes de gloria es imposible matar, porque no existe la muerte, porque todo es energía. Entonces le puedo quitar lo material y la vida sigue. Entonces es imposible matar, es imposible mentir, porque allá es una ley de causa y efecto, y aunque yo piense que estoy engañando al otro, me estoy engañando es a mí mismo. Es imposible robar por eso, porque nadie te puede robar lo que es tuyo, lo que te pertenece. Entonces ese estado de lo que se conoce como el Neshama, los estados de los intelectos del alma, es saber quién somos, para saber quién es el Eterno que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y por eso pues aparecen las leyes del secuestro. Hay personas que son expertas en secuestrar, secuestran la mente con pensamientos errados, con pensamientos equivocados, con pensamientos negativos, y entonces queda una mente secuestrada pensando en lo negativo, y allí quedó esclavo. Y por eso entonces prohíbe, y la paga pues del secuestrador es muerte. Prohíbe la deshonra a los padres, prohíbe la seducción a la doncella, prohíbe los actos de hechicería e idolatría, porque pues estamos creando algo ficticio para beneficio propio y no para el beneficio de la humanidad. Prohíbe el aborto, porque el Eterno es dador de vida y siempre está a favor de la vida. Por decir algo, los anticonceptivos es ante la concepción. Entonces no es que sea un delito consumirlos o operarlos, es que tengo que entender la sustancia, si estoy concibiendo, y qué es lo que estoy concibiendo, o qué es lo que no quiero concebir. Y por eso, pues, allí podría ser legal el aborto, pero nunca será legal, porque no se trata de quitarle la vida a un nuevo ser, se trata de abortar ideas para que esas semillas no generen personas destructivas. Por eso es que mandaba matar los niños
naciones enemigas, pero que no eran niños, eran pensamientos que se identificaban con ese tipo de costumbres que nos llevan a la perdición y a la muerte. Entonces, ahora esa ofrenda que se hace a los dioses, de personas, de cosas, es diferente a la ofrenda del Creador. Eso lo podemos ubicar en el capítulo 22 del verso 20 del libro de Shemot o Éxodo, donde están toda esta cantidad de leyes, y viene también la infracción contra la viuda. Esto precisamente prohíbe robar, engañar o no proteger la viuda, porque la viuda no es una señora que se le murió el marido. La viuda es el alma que no conoce su marido, que no conoce su compromiso. Y al no conocer el compromiso, en lugar de enseñarle los compromisos que hay desde el interior para que funcione el exterior, entonces empezó a usar esa ignorancia para engañarle, quitarle lo que le pertenece. Entonces lo prohíbe estas leyes, que no son leyes externas sino del alma. Y por eso, pues si no tenemos claro de qué se trata esto, empezamos a esclavizar y a esclavizarnos a nosotros mismos con vanas maneras de pensar, de vivir y también de actuar. Bueno, tenemos la oportunidad de entender y de aplicar estas leyes del alma para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Recordando que se inician desde la mente. Si no revisamos nuestros pensamientos, no sabemos en qué frecuencia estamos vibrando. Si son negativos, estamos vibrando bajo. Es la oportunidad de aplicar los Mishpatim o las leyes del alma. Que tengan una excelente y maravillosa mañana y nos vemos luego. Boker Tov y Leitado.